Entonces Job aproximadamente tendría 4000 años de existencia, el libro. Vamos a leer un libro que tiene 4000 años de existencia. Para muchos puede decir que es muy antiguo el libro, pero realmente presenta una problemática muy moderna también. Hay muchos expositores de la Biblia que evitan el libro de Job de alguna manera, con la excepción de los dos primeros capítulos que son muy predicados en todas las iglesias y el último capítulo. Pero el resto del libro, del capítulo 3 al 41, podríamos decir que es una colección de discursos poéticos o una colección, sí, así lo podremos llamar, discursos poéticos, y la conversación nunca parece progresar mucho. ¿Okay? De eso se trata el libro de Job. Pero si tenemos un poco de cuidado en estudiar el libro de Job, vamos a ver que nos muestra un problema que los creyentes se enfrentan continuamente. ¿Y cuál es ese problema? Tratar de explicar por qué Dios permite el sufrimiento de sus hijos. ¿Okay? El libro de Job es un libro lleno de pensamientos y de expresiones poéticas al estilo oriental. Y la poesía oriental es muy diferente a la poesía occidental, a lo que nosotros hacemos como poesía. Es un libro poético, excepto los capítulos 1 y 2, y del 42, del versículo 7 al 17, es la parte dramática del libro, por así decirlo. Pero aquí hay un debate que es un problema difícil el que ellos están tratando de tratar, bueno, ok. Y la cosa es, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en la vida de los creyentes? Y todo esto hace del libro de Job un libro difícil de interpretar, de leer, pero vamos a darle una pasadita a nosotros, una vista panorámica. No voy a ver los 42 capítulos uno por uno, voy a tratar de hacer un resumen completo en varias semanas de lo que es Job. Y bueno, lo primero que sabemos todos es que Job fue un hombre justo, rico, y que se preocupaba por las necesidades de los demás. También fue un hombre que en el momento que le vino todo esto quedó confundido, porque no podía explicarse a sí mismo por qué Dios permitía atravesar por tanta aflicción. La mayoría de las personas dicen que el tema de Job sería la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez: ¿por qué Dios, que es amoroso y justo, permite que sus hijos sufran? Pero déjame decirte que esa pregunta en todo el libro de Job pues no obtiene respuesta. ¿Okay? Se la pasan filosofando los 4 personajes que ahí aparecen, y pues al final de cuentas no llegan a ninguna conclusión. ¿Qué le pasó a Job? Pues en pocos días perdió su negocio, su riqueza, su familia, excepto su esposa y su salud. ¿Por qué le pasó todo esto a Job? Después llegaron 3 amigos, y la conclusión de los amigos de Job fue que realmente ellos pensaban que Job era un hipócrita y que había pecado oculto en su vida y que Dios de alguna manera lo estaba castigando, ¿no? Job se defiende y insiste todo el tiempo de que él no sabe de ningún pecado oculto en su vida, pero ellos siguen argumentando con él y dialogando en ese mismo aspecto. Pero Dios tenía propósitos específicos en permitir el sufrimiento de Job. Y una cosa que tenemos que quedar bien claro y saber muy bien es que Dios no tiene por qué explicarte sus caminos, ni sus decisiones, ni su voluntad. Lo único que debemos de saber, y con eso es suficiente, es que sepamos que Él se preocupa por nosotros y que Él nunca se equivoca en las decisiones que toma. Aunque nosotros a veces llegamos a pensar que se equivocó Dios. Bueno, Dios nunca se equivoca. Y nosotros no vivimos por explicaciones, sino vivimos por instintos y por promesas, ¿ok?
En este drama intervienen otros 4 hombres, además de Job y al final Dios, que son amigos de Job. Y todo lo que pasa en este libro abarca varios meses de diálogo, son varios meses en los que están dialogando. Todo el mundo está hablando del caso de Job. El primero en hablar es un hombre que se llama Elifaz de Temán, fue el primero en hablar, y él basa todas sus ideas en una experiencia espiritual que tuvo una noche. Y luego habla otro que se llama Bildad, y este Bildad es un tradicionalista que conocía unos cuantos dichos sabios y trata de edificar su caso alrededor de esos dichos. Y también estaba seguro de que Job era un hipócrita. Y luego viene otro que se llama Sofar, que este era muy religioso y estaba seguro que sabía más acerca de Dios que ningún otro. Cada uno de estos hombres discutió con Job y con todos ellos Job rebatió sus puntos de vista. ¿Okay? Al final aparece un joven que se llama Eliú, que esperó que los ancianos terminaran de hablar para presentar sus ideas acerca del caso. Y los 3 ancianos insistían en que Dios siempre bendice al justo y juzga al malo. Eliú dijo que Dios algunas veces disciplina al justo por su voluntad. Y le pidió a Job que buscara de Dios, que se sometiera a Dios y que confiara de él, pero en una actitud todavía de crítico y de juez. Pero cuando Dios aparece en el libro, no hace ninguna referencia a los grandes discursos de estos hombres. Y además de todo el libro de Job no nos da ninguna respuesta al problema que están tratando. ¿Por qué es el sufrimiento de quien es creyente? Después de todo esto, 2 capítulos Job permanece en paz, tranquilo, pero en el capítulo 3 se impacienta con sus amigos. Bueno, antes se impacienta él solo con sus circunstancias, pero una cosa que mantuvo Job fue la fe en Dios, y él creyó siempre que al final Dios le iba a restablecer. Lo importante de esto es que Dios realiza sus propósitos, esto es lo importante. Y una cosa que debemos hacer es cuando las pruebas vienen, porque todos hemos tenido pruebas, ¿verdad? ¿O no? Cuando las pruebas vienen, no debemos preguntar, ¿cómo me libro de esto? Sino, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Okay? Entonces vamos al capítulo 1 de Job, y voy a tratar el día de hoy de hacer un resumen rápido y práctico de los primeros 3 capítulos. El capítulo 1 comienza con la historia, dice: había una vez en la tierra de Uz un varón llamado... ¿Qué tal, Parece un cuento, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno. ¿Dónde es la tierra de Uz? Hay una que se llama la tierra de Oz, está adelantito Uz, ¿verdad? Primero está Oz y luego está Uz. ¿Sí sabían eso o no? Bueno, que diario se aprende algo nuevo, hermanos. No se crean, la tierra de Uz es en el norte de Arabia, lo que hoy sería Irak. ¿Okay? Ajá. Muchas de las escenas bíblicas ocurrieron en Irak. Muchísimas de las escenas bíblicas del Antiguo Testamento ocurren en Irak. La tierra de Uz está en el oriente, y ahí vive el hombre más grande del oriente, y se llamaba Job. Cuando digo el hombre más grande del oriente, quiero decir, gracias, que era el hombre más rico, no sabroso, rico, o sea, de dinero. ¿Ok? Se llamaba Job. Vamos a ver qué tan grande era Job. Del verso 1 al 5, si ves, del verso 1 al 5 nos dice muchas características acerca de él. Era rico en todos sentidos. Era rico en cuanto al aspecto monetario, ¿no? Era rico en cuanto a su carácter. Dice que era perfecto y recto. Ese es el testimonio que Dios está dando de él.
No quiere decir que no era sin pecado, sino que era muy sincero, era humilde y era obediente a Dios. Se apartaba del mal. Era un hombre que confiaba en Dios, que temía a Dios. Y también era rico en cuanto a su familia. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Y en el Medio Oriente las familias grandes eran muy deseadas, ¿no? Como en México, ¿no? También casi las familias son muy grandes siempre en México. Bueno, por lo menos las familias de hace algunos años, ¿no? Las de ahora ya son más pequeñas. Job dice el verso 5 que tenía una preocupación espiritual por sus hijos. Sus hijos eran muy fiesteros y hacían fiesta. Cada día en la casa de uno iban haciendo la fiesta. Y mañana en la casa de Chonita, y que mañana en la casa de este. Y diario hacían fiesta. Y Job hacía sacrificios por ellos y oraba por ellos en el altar. Dice, no vaya a ser que ahí en sus fiestas por error vayan a pecar contra ti, Dios. Y Job los estaba cubriendo en oración. Esto es magnífico. Qué afortunados tener un padre que está consagrado a Dios y que tiene a sus hijos siempre en oración, ¿verdad? Igualito que todos nosotros. En cuanto a la esposa de Job, si ves el verso 9, cuando Job ya está, del capítulo 2, capítulo 2, 9, ya cuando Job está con toda la bronca encima, su mujer le dijo, ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Bien linda ella, ¿verdad? Pues parece no tener fe, o la fe suficiente, parece no tener la sabiduría que tiene Job, aunque podemos entender, lo que yo puedo entender es que ella preferiría ver muerto a su esposo que con el sufrimiento que tiene, ¿no? Y por eso le dice, pues ya, muérete, ¿no? Mejor. Pero hay una parte que está muy fuerte, ¿no? Cuando dice, maldice a tu Dios. Job tenía muchísimas posesiones, volvemos al capítulo 1, verso 5, 4, por ahí sí. Bueno, Job tenía muchísimos criados, tenía muchísimo ganado, la cuenta era por miles de todo su ganado, y en aquel tiempo quien tuviera más cabezas de ganado era la persona que se consideraba más rico. Entonces imagínate, si Job tenía 10 hijos y diario ofrecía sacrificio por sus hijos, imagínate cuántos sacrificios ofrecía a Dios Job. ¿Ves? ¿Cuánto tiempo se llevaría en ofrecer un sacrificio diario, por lo menos, a Dios por sus hijos, ¿no? En hacer todo lo que requiere hacer un sacrificio de un toro, ¿no? Dios lo bendijo y Job alababa a Dios, adoraba a Dios por todo lo que él había hecho. Algunos dicen que Job es contemporáneo de Abraham, otros dicen que no, es contemporáneo de Moisés. Bueno, es un libro muy, muy antiguo. Y siento que la mayoría de nosotros no tenemos ningún problema en alabar a Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando traes billete, cuando tienes salud, cuando tu esposa bien, tus hijos bien, cuando eres el pipiripao y toda esa onda, ¿no? No tienes ningún problema con alabar a Dios. Pero cuando las cosas comienzan a ir mal, qué difícil es servir a Dios y adorarle, ¿no? Job no permitió nunca que su dinero y sus posesiones ocuparan el lugar de Dios. Eso es muy importante, hermanos. Nunca permitas que tu dinero y lo que posees ocupe el lugar de Dios. ¿Okay? Y después del verso 6 al capítulo 2, verso 13, viene ya la aflicción de Dios, de Job. Viene la aflicción de Job. Primero nos presenta el perfil de Job, que era un hombre justo, recto, honorable, que hacía sacrificios por sus hijos, que tenía mucha lana, que de esto, que lo otro, todo eso, ¿no? Una familia numerosa, criados, alababa a Dios. Pero ahora se cambia la escena, ¿a dónde? De la tierra, o sea,
había una vez en la tierra de Uz, y de repente, ¡fum!, cambia la escena al cielo. En la siguiente escena estamos en el cielo, y en el cielo está pasando algo diferente. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Algunos dicen, entonces Satanás es hijo de Dios. Bueno, realmente no está diciendo eso, ¿ves? Hay una coma, Jehová, delante de Jehová, los hijos de Dios, coma, y luego, entre ellos venía Satanás. Hay una clara separación ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Regrésate al versículo anterior, ahí está. Entre los cuales venía Satanás. Y la traducción de eso, realmente, hijos de Dios, en el idioma original, realmente dice los ángeles de Dios. Lo puedes leer en otras versiones, en algunas más modernas, en algunas más antiguas, y dice, un día vinieron a presentarse delante de Dios sus ángeles, coma, entre los cuales también venía Satanás. Hay una clara separación, ¿ok? Los ángeles no son hijos de Dios, Satanás no es hijo de Dios, son seres creados por Dios, ¿ok? ¿Qué hubiera pasado? Job no sabe nada de esto, de lo que está pasando en el cielo. Igual que tú, igual que yo. No tenemos una idea, pero no sabemos realmente qué está pasando ahorita en el cielo, ¿sí? Bueno, pues Job no sabía lo que estaba pasando en el cielo, pero en el cielo había un diálogo entre Satanás y Dios. Y Dios le pregunta, ¿verdad?, al diablo que de dónde viene, y él le dice, pues andar dando vueltas por la tierra. Y la pregunta de Dios cuando dice, ¿no has considerado a mi siervo? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto? Empieza a darle el testimonio de él al diablo. Pero realmente en el idioma original lo que le está diciendo es, ya sé de dónde vienes. Vienes de estar viendo a Job, ¿verdad? Sí, así le dice. Realmente es una pregunta. Dios sabe todo. Dios le dice, ¿dónde andabas? Y el diablo dice, vengo de tal lado. Dice, pues ya sabía. Dice, ya sé que estás viendo a Job. ¿Okay? Si Job hubiera sabido que Satanás y Dios estaban discutiendo su caso, bájame poquito, no se me está viciando aquí. Tal vez no hubiera tenido ninguna duda ni ninguna preocupación acerca de lo que le iba a pasar. Pero como no sabía nada de esto, lo que ocurría en los cielos, entonces él va a tener que aceptar todas estas pruebas. ¿Cómo? Por fe. Entonces, Dios le empieza a dar el testimonio a Satanás, dice, pues, ya sé que vienes de ver a Job, ya sé que le estás echando el ojo, nada más te advierto que él es un hombre íntegro, honrado, que me ama, que me adora. Y entonces viene y le acusa de hipócrita Satanás delante de Dios. ¿Qué es el trabajo de Satanás? Acusar a los hermanos. Así es de que si ustedes son esos acusadores, aguas, porque le está ayudando al diablo en su chamba. Uy, ¿verdad? Esos que andan acusando. ¿Qué crees? Aguas, porque le estás ayudando al diablo en su chamba. Te voy a acusar con tu mamá. Ah, no, acúsalo con tu mamá, Kiko. ¿Más? Aguas. Y el diablo dice, ¿sabes qué? Como él nunca está de acuerdo con la palabra de Dios, acusa a Job de ser un hipócrita. ¿Nunca te han dicho que eres un hipócrita? ¿Sí? A mí también. Es un hipócrita. Eso dice el diablo y tú, ¿verdad? La única razón que Job tiene, le dice el diablo a Dios, ¿sabes cuál es la única razón por la que Job te adora y te alaba? Es por el billete, hijo. Nada más porque le has dado mucha lana. Pero quítasela y vas a ver que luego te va a maldecir en tu misma cara. Y muchos lo haríamos, ¿eh? Si de repente Dios nos quita todo, diríamos, Pero aquí hay un diálogo tan interesante que dice que los creyentes están protegidos por Dios y Satanás no puede tocarles
sin permiso de Dios. ¿Ok? Satanás no puede hacerte nada sin permiso de Dios. ¿Se acuerdan que a Pedro le dijo, Satanás está pidiendo permiso para zarandearte como al trigo? Okay. Satanás tiene que pedir permiso para tocar a un hijo de Dios. Entonces, en el momento que Dios le da el permiso, le dice, órale, dice, quítale todas sus riquezas, nomás no toques su cuerpo, no toques su salud. ¡Pum! Va y sale para atacar las posesiones personales de Job, y de un momento a otro, de ser el hombre más rico del mundo, se convierte más pobre que Pepe el Toro en la película Nosotros los Pobres. ¿Se acuerdan? ¿Te imaginas el cambio tan drástico? O sea, de ser Carlos Slim a Pepe el Toro en Nosotros los Pobres. ¿Cómo crees que se sienta un cambio así en tu vida? Gacho, ¿no? Bueno, si nunca has tenido lana, pues dices, no pasó nada, pero si tienes un chorro de lana y de repente quedas bien pobre, ¡wow! Hay unos amigos de Job que piensan que todo esto que le está pasando a Job viene de Dios, pero realmente ¿de quién vino? Bueno, sí, en una manera viene de Dios, porque Dios dio el permiso, pero quien realmente movió todo eso fue Satanás. Ajá. ¿Cómo responde Job a todo esto? Está tremendo, ¿eh? Después de que el segundo ataque de Dios, del diablo a Satanás, dice que Job lamentó sus muertos y adoró a Dios. ¿Sí lo encuentras por ahí ese verso? Adelante. Échale más adelante. Hasta donde ya se murieron sus hijos. Más adelante. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. ¡Wow! Está pesado eso, ¿no? O sea, le quitan todas sus posesiones, sus hijos, su familia, sus casas, su ganado, todo se queda en la calle. Lo único que le dejaron fue a la esposa, y eso para que le dijera, ¿por qué no te mueres? Pero aún así Job fue y adoró a Dios. Eso es muy difícil de hacer y de decir, ¿o no? Y luego dijo, Jehová me dio y Jehová me lo quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me volveré allá. No he visto a ningún niño salir con una chequera firmando cheques, ¿no? Ni a ningún muerto irse firmando cheques. Entiende el proceso de la vida, dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Eso es duro de decir, o sea, Dios me lo dio, chido, ¿no? Pero Dios me lo quitó, eso es difícil. Y luego, sea el nombre de Jehová bendito. Wow, eso requiere mucha fe, mucha confianza, mucha integridad y mucha seguridad de quién eres tú y quién es Dios y cómo es tu relación con Él. Pero viene una segunda acusación de Satanás del capítulo 2, del verso 1 al 13, y vuelven a llegar otra vez ahí. Y el mismo diálogo, ¿verdad? Y el reproche ahora de Satanás en el versículo 3 es, todavía retiene su integridad, aun cuando iniciaste contra él. Para él, dice, para que lo arruines sin causa. ¿Ves? Dios no tiene ningún problema con Job. Dice, ¿cuál es la causa por la que está pasando? Yo no tengo ningún problema. Ahora, el 4, dijo Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Le dice, bueno, le quitaste todo, pero todavía está fuerte, todavía tiene salud. Tenía otra mentira, dice, déjame tocar su cuerpo ahora, déjame darle dolor, déjame darle una enfermedad y vamos a ver si es cierto que es fiel. ¿Qué? Job no sabe nada que en el cielo se está tratando un asunto acerca de él.
Job no sabe que Dios lo está usando a él como un instrumento para refutar todas las mentiras de Satanás, para mostrarle que hay un hombre sobre la tierra que puede permanecer fiel a Dios, porque lo ama. Dios está seguro de que Job lo ama en una manera increíble. Dice, hazle lo que quieras, él me va a seguir amando. ¡Wow! Está increíble, ¿no? Entonces Dios le dice, vas, órale. Dios tiene una confianza tan grande en Job. ¿Será que Dios confía así en nosotros? Aunque dice, no, ese no le quites ni una canica porque se me muere de dolor. ¿Ok? Y lo hiere con una sarna maligna. ¿Qué sería? No dice, pero tal vez algún tipo de enfermedad de la piel, una lepra o algo así, algo muy grave que era muy doloroso, porque dice que Job estaba sentado y se rascaba así con un palo. Era doloroso, y luego dice que su apariencia era horrible. O sea, aparte se veía feo. Parecía que no había ninguna esperanza para Job, tanto que su esposa en un momento, y en incredulidad, le sugiere que maldiga a Dios y que se quite la vida. Dice, ya, maldice a tu Dios y muérete. Vuélvete católico y muérete. Uy, me van a odiar. Bueno, entonces, de repente aparecen 3 amigos de Job y se pusieron de acuerdo. Todavía no llego ahí, no te cambies. Se van a poner de acuerdo para consolar a Job, y dice que se sentaron con él por 7 días en silencio. Nadie decía nada, nomás ahí todos así viendo a Job, que estaba todo. Y los amigos ahí con él así nomás. Nadie se atrevía a decir nada porque veían el dolor, ¿ves?, que tenía. Pero una semana después comienzan a hablar y comienza todo un rollo. En el capítulo 3, ya Job pierde la calma, se desespera y comienza a hablar como hablaría un hombre desesperado, con dolor, con frustración y que no entiende lo que está pasando. Entiéndase bien, no maldijo a Dios como Satanás predijo que lo iba a hacer. Dijo, vas a ver que te va a maldecir. Job nunca lo hizo. Como su esposa también dijo, maldice a tu Dios. Job tampoco lo hizo caso, ni a las circunstancias, ni a Satanás, ni nada. Lo que Job comienza a maldecir es su nacimiento. Era tan grave lo que él sentía y tanto el dolor que deseaba no haber nacido, ¿ves? Dice, ¿por qué no me morí mejor? ¿Por qué no fui un abortivo? ¿Para qué tuve que nacer en este mundo? ¿Para vivir esto? ¿Para pasar esta aflicción? Él no entiende por qué está pasando todo esto, pero se mantiene firme en su fe, aunque está muy confuso. No sabe el propósito de Dios para el sufrimiento. Ahora nosotros nos damos cuenta más o menos cuál es el propósito de Dios al hacernos sufrir, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿Algunos saben por qué ya? ¿O no? ¿Porque Dios se quiere divertir con nosotros o qué rollo? Job no entiende. Pero en los versículos 20 y 24, Job pregunta varias veces, ¿por qué? Y dice, ¿por qué miserables como yo viven después de todo? Dice, ¿logra algo esta miseria? O sea, ¿va a lograr algo este sufrimiento en mi vida? Dice, ¿por qué la gente tiene que vivir con este dolor? ¿Esto va a lograr algo? Y dice Job, quisiera morirme, dice, pero la muerte no viene. ¿Qué voy a ganar con este sufrimiento, con este dolor? ¿Qué gano? ¿Alguna vez te has preguntado eso en momentos de dolor? ¿De qué sirve esto que estoy pasando? ¿Sabes qué? ¿Sabes cuándo el sufrimiento y el dolor logra hacer algo en tu vida?
cuando te sometes a la voluntad de Dios y aceptas por fe la prueba y te abrazas de la prueba y dices, va, si eso quieres, es que es lo mejor para mí. Uf, aguas, hermano. ¿Se acuerdan? Hace unos meses yo prediqué algo así y a la siguiente semana, una pruebota, pero tamaño caguama. Job no podía ver el final del propósito del Señor. Nosotros sí sabemos porque tenemos el libro, ¿verdad? Y le hubiéramos dicho, Job, aguanta, tranquilo, al final te va a dar otra familia más chida y todo, más lana. Pero él no sabe nada, ¿ok? Fíjate en el verso 25 y 26, por favor. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino tribulación. Dice Job, llegó lo que no quería. Job ya había pensado que algún día le podía pasar esto. Job ya había pensado respecto a las pruebas y se había preguntado, ¿qué pasa si un día pierdo todo esto? ¿Qué irá a pasar si un día pierdo mi familia? Era un hombre muy próspero y se había preguntado lo que haría si perdiera su riqueza, su salud y su familia. ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Qué va a pasar si un día pierdo todo mi dinero, mi familia, mi riqueza, mi bigote y todo? El pelo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a reaccionar ante esto? Dice, yo no vivo por seguridad carnal, ¿ves? No vivo en paz falsa, porque su fe estaba en Dios y no en sus posesiones. Sin embargo, aún así, los problemas vinieron. Eso es un gran ejemplo de que todo ser humano, creyente o no creyente, va a enfrentar aflicciones en su vida. Aunque ahora en las iglesias enseñan que tú como eres cristiano, no te va a pasar nada. O sea, jamás vas a tener un problema y todo el día vas a andar en la vida color de rosa cantando. No. Esto es vida. Job no maldijo a Dios en ningún momento, ni en ninguna parte del libro. Job no lo negó, ni lo puso en tela de juicio. Nada. Ni cuestionó su voluntad. Lo único que está cuestionando Dios es, ¿para qué nací entonces? ¿Para pasar toda esta aflicción? Y no debería sorprendernos que un hombre consagrado quiera morirse. Porque todos diremos, ¿qué onda, Job? Pues, ¿cómo te quieres morir si amas a Dios? Nada más porque te quitó toda tu riqueza, tu familia y todas sus posesiones. ¿Ya por eso te quieres morir? Moisés, en una ocasión, también le pidió a Dios que le quitara la vida por la rebeldía del pueblo que a cada rato se quejaban. Un día no dijo, ya mátame mejor, Señor, o sea, ya no aguanto este pueblo. Elías, el profeta, también cuando los profetas de Baal, ¿se acuerdan? También fue y le dijo a Dios, mejor mátame. Jonás también quiso morirse. Así es de que no es fácil amar a Dios. A veces las cosas se ponen duras y dices, mejor que ya me muera. Cinco veces pregunta en el capítulo 11, 12, en el capítulo 3, versículo 11, 12, 23, 5 veces pregunta Job, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Job hubiera podido tal vez soportar de una manera mejor el sufrimiento si hubiera comprendido que todo esto era un plan de Dios. ¿Por qué? Es la pregunta más fácil de hacer. Pero esa es una pregunta que Dios no siempre contesta. Se queda callado. ¿Por qué yo? Yo sé lo que hago. Job debía de haberse dado cuenta que Dios tenía
todo el control de su vida y de todo, y que estos hechos eran una parte del plan de amor de Dios, y que un día él iba a entender los propósitos de Dios. ¿Has entendido alguna vez los propósitos de Dios después de una prueba? ¿Sí? Después de un momento difícil en tu vida y después de un tiempo dices, uy, con razón. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Job debía haberse dado cuenta que Dios tenía todo el control y que estos hechos eran el plan de Dios y lo mejor para él. Y que él iba a ser usado en gran manera para darle una victoria a Dios delante del enemigo. Así es de que cuando, hermano, te quedes confuso por las pruebas de la vida, cuando no entiendas la situación, cuando le preguntes a Dios por qué, cuando tengas ganas de morirte, pues no te preocupes, porque recuerda que Dios aún está en su trono y Él sabe cómo está trabajando con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Vete hasta el capítulo 23, así de volada, al verso 10, por favor. Con esto vamos a terminar. Job dice, después de todos los diálogos y todo ese rollo, por ahí él en una de las veces que habla dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Sí saben cómo se purifican los metales, ¿verdad? Con calor, con fuego. Así Dios también va purificando nuestras vidas, metiéndonos en situaciones cada día más complejas. Pero cada que sales de una situación de esas, eres alguien más precioso para Dios. Y que puedes servir, como en la carta de Corintios dice Pablo, todos sus sufrimientos, dice, pero en todos soy consolado, ¿no? Y ahora soy consolación. Si no pasamos por momentos difíciles, ¿cómo podemos entender a otras personas? ¿Cómo podemos ser consoladores? ¿Cómo podemos dar consejo? ¿Cómo podemos formar carácter? ¿Cómo podemos hacernos más fuertes cada vez en esta vida? Guardados en una cajita de cristal, pues no. Así que recuerda que Dios está en su trono. Él conoce mi camino y saldré como oro. Job estaba atravesando por el horno de su vida, al igual que Daniel, ¿se acuerdan? Sus amigos de Daniel cuando los metieron al horno. Pero cuando estamos en el horno, en las temperaturas más altas de nuestra vida, Dios está ahí con nosotros, ¿okay? Y Él tiene un propósito. Así es de que la próxima vez que estemos en un problema como estos, en vez de decir, Dios, sácame de esto, tenemos que decir, Dios, ¿qué puedo aprender con esto? ¿Qué me quieres enseñar con esto? ¿Sale? Continuamos la próxima semana, capítulo 4, con la historia de Job en la tierra de Uz. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Dios te bendiga.